Así como varios jugadores que fueron al Mundial con la selección mexicana ya no regresarán al Tri de Rafa Márquez, hay varios jugadores que no fueron convocados por Javier Aguirre, que estuvieron borrados en buena parte de este ciclo mundialista y que con Rafa Márquez van a estar teniendo una nueva oportunidad. Hay varios nombres muy interesantes y de eso hablamos a continuación en Perro Fútbol. Bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios. Vamos a seguir, mientras el Mundial se acaba, a seguir hablando del inicio del nuevo ciclo mundialista de la selección mexicana, el inicio del ciclo de Rafa Márquez, porque se vienen con varias sorpresas. Va a haber varios regresos, va a haber un cambio de táctica, a pesar de que fue la mano derecha de Javier Aguirre. Rafa Márquez tiene sus ideas, fue formado como técnico en la Masia, fue mucho tiempo jugador del Barcelona, hoy viendo cómo jugaba la selección española que aplastó a la selección francesa. Quizás ese va a ser el estilo que privilegie Rafael Márquez, el de la posesión sobre todas las cosas, desarticular y buscar siempre la rápida recuperación del balón. Pero bueno, eso ya hablaremos cuando se acerque el primer partido amistoso. Hoy toca hablar de los jugadores que pueden ser tomados en cuenta para ese primer partido amistoso. Ya sabemos que quizás nombres como Memo Ochoa por retiro, quizás Jesús Gallardo ya no va a estar, quizás Luis Romo tampoco ya vaya a estar. Está la duda de si va a regresar Raúl Alonso Jiménez a superar el récord de goles de Chicharito Hernández, pero tristemente a Raúl ya no le va a gustar para jugar otro mundial. Pero hay varios jugadores, la mayoría de ellos en la Liga MX, que van a regresar para probarse en este proceso de 4 años con Rafael Márquez. El primero de ellos, del que les quiero hablar, es un jugador que para muchos debió de haber ido al Mundial. Quizás se privilegió un perfil de lateral derecho más defensivo. Bueno, está claro que se privilegió un perfil de lateral derecho más defensivo. El carrilero por derecha o extremo por derecha con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Les hablo de Richie Ledesma, un jugador que seguramente bajo el modelo de Rafa Márquez va a haber más minutos y va a tener la posibilidad real de jugar torneos internacionales con la selección mexicana, porque no ha jugado ni siquiera una Copa Oro ni una Nations League y mucho menos un Mundial. Un perfil muy interesante de un jugador con muy buena técnica, con muy buen toque de balón, con un gran dinamismo por la banda derecha, que sí carece de labores defensivas y eso le costó ir al Mundial. Hay otro perfil muy interesante también por la banda derecha, Diego Lainez. Seguramente Diego Factor Lainez tendrá otra oportunidad de ahora sí jugar un mundial con la selección mexicana, porque desde su primer mundial, como era joven esperanza, joven talento del fútbol mexicano, no fue, se quedó como uno de los últimos junto a Santi Jiménez que no fueron con el Tata Martino en este ciclo mundialista. Fue vetado después de ese fatídico partido en Bolivia contra la selección boliviana. Algo no le gustó a Javier Aguirre y Rafa Márquez estaba en ese cuerpo técnico, pero ante la carencia de extremos que tiene el fútbol mexicano, extremos que logren llegar a la línea de fondo, pues seguramente Diego Lainez será nuevamente contemplado por la selección de Rafa Márquez. Hay un chico también muy interesante que surgió, bueno, ya tiene mucho tiempo del fútbol mexicano, pero dio ese salto de calidad en el último torneo y por eso yo creo que no le ajustó para ir al Mundial, porque fue muy tarde su salto de calidad. Les hablo del flamante fichaje de Chivas, Jordan Carrillo, que si hubiera hecho ese torneo que tuvo con los Pumas de Efraín Juárez un torneo antes, o sea, el año pasado, el torneo Apertura del 2025, seguramente se hubiera colado a la lista final, porque es un chico que tiene cosas diferentes, que te presenta un molde de jugador que no tiene la selección mexicana, un enganche que también se puede tirar a la banda, con muy buena técnica individual, con capacidad para dejar rivales tirados, lo que nos faltó en ese segundo tiempo ante los ingleses, para jugar entre líneas
Un jugador que no hay muchos de su tipo en la selección mexicana. Y si sigue con ese nivel de forma en las Chivas con el que terminó con Pumas, no hay duda que va a estar en las convocatorias de Rafael Márquez. Hay otro chico muy interesante que hace un año muchos creíamos que se iba a meter al Mundial. Justo después de este torneo. Del Mundialito, bueno, del Intercontinental que jugó Pachuca, que llegó hasta la final contra el Real Madrid, donde ese trofeo que carga es el trofeo del tercer mejor jugador del torneo, algo que muy pocos jugadores mexicanos han logrado. Y por supuesto les hablo de Elías Montiel, que se ha tardado en irse al fútbol europeo, algo que seguramente Rafael Márquez le va a pedir a los jugadores jóvenes. Él, pues ya como un trotamundos de Europa, no solamente jugó en Barcelona, jugó en el Mónaco, jugó también en el fútbol italiano y jugó también en el fútbol del MLS, un jugador que se forjó en el extranjero. Elías Montiel, de esta camada, de buen control de balón, de buena técnica individual, de mediocampistas capaces de darse la vuelta, seguramente Elías Montiel va a estar en la lista de Rafael Márquez. Se sabe que es un chico que le gusta a Rafael Márquez, porque como era en su segunda etapa, que ya jugó de medio contención, es un chico muy técnico, que juega con la cabeza levantada, que juega siempre al frente con buen toque de balón. Así que espérense que Elías Montiel, de los borrados de Aguirre, va a estar en las listas de Rafael Márquez. Me genera dudas. Yo no lo tengo claro, que este perfil de jugador no lo tenemos, como Osiel Herrera. Está claro que nos falta dinamismo, potencia en las bandas. Bien, ahí estuvo la irrupción de Julián Quiñones. Osiel Herrera es un tipo de perfil de jugador que México no tiene, y nos tenemos que apropiar, beneficiar del genotipo de Osiel Herrera, México-cubano, con sangre afrolatina, que le permite tener una potencia, una zancada que no se suele ver en los futbolistas mexicanos. Y además de tener una técnica individual pulida, yo creo que también este tipo de jugador a Rafa Márquez le va a interesar mucho, y lo vamos a ver en convocatorias. Y bueno, está también ahora con quizás el inminente retiro, aunque no sea extremadamente ya, que no sea a la de ya de Jesús Gallardo. Se van a necesitar otro lateral izquierdo. Uno de ellos va a ser Mateo Chávez, pero el otro de ellos puede ser el Cotorro González. Otro jugador que algunos extrañaron en el segundo tiempo contra Inglaterra. Un jugador que tiene muy buen centro en carrera. Un jugador que desborda bien y que con esa pierna zurda que tiene bien educada, ya que inició como extremo, tiene un buen centro a la carrera. Y pues bueno, eso no lo pudimos ver con Jesús Gallardo en ese partido en particular contra Inglaterra. Y hay un jugador del que muy pocos hablan, pero que también es otro perfil interesante. Se dan cuenta como que la mayoría son en las bandas, que le puede interesar a Rafael Márquez, que le va a interesar a Rafael Márquez, que además juega en el extranjero y que tiene una velocidad que muy pocos futbolistas mexicanos cuentan, y pues bueno, un regate en movimiento que también pocos futbolistas mexicanos cuentan. Les hablo de Jorge Rubalcaba, que lleva 7 goles en la MLS. Se fue inesperadamente al New York Red Bull, equipo donde jugó precisamente Rafa Márquez. No sé si tenga todavía contacto Rafa Márquez que le puedan platicar más detalles al interior de cómo está desarrollándose Jorge Rubalcaba en estos últimos 6 meses. Un jugador que también va a regresar en algún momento a la selección mexicana, en una selección que, si Rafa Márquez prioriza lo que se hace en España, con mucho control de balón y extremos muy rápidos y muy ágiles como son Lamine Yamal y Nico Williams, pues bueno, en nuestra medida no tiene nada que ver Jorge Rubalcaba con ninguno de los dos, pero es un perfil similar, muy rápido y muy ágil en carrera. Y bueno, no hay duda que va a regresar. No cuenta como borrado de Aguirre, aunque ya estaba medio recuperado, pero bueno, Marcel Ruiz es un jugador al que se le debe su mundial, un jugador que era indispensable en el esquema de Aguirre y de Rafa Márquez, y que ya recuperado de su lesión, esperemos sin secuelas, va a estar nuevamente en el medio campo mexicano,
siendo importante. Marcel Ruiz es ese jugador que, ya si estamos hablando de la selección española, bien puede ser como un tipo de Rodri, aunque un poquito más adelantado. Marcel Ruiz bien puede ser como un tipo de... Hasta Mikel Merino también podría ser como ese tipo de jugador de Marcel Ruiz, aunque Mikel Merino termina jugando a veces como 9, pero bueno, esos jugadores altos con muy buena técnica individual y muy buena visión de campo. Y bueno, el último que les quería presentar, puede haber la duda, pero hay que recordar que pues quizás Rafa Márquez lo va a querer ver. Yo no sé si ya le quedan más oportunidades a Charly Rodríguez. Hay que acordarnos y hay que ser justos con Charly Rodríguez, que buena parte del campeonato de Cruz Azul, bueno, que él fue fundamental en el campeonato de Cruz Azul, pues el Cruz Azul es una máquina, y seguramente Rafa Márquez, ante la carencia de futbolistas que tiene, mexicanos que tiene la selección mexicana, seguramente en algún momento va a querer probar a Charly Rodríguez, que en la liga local no hay duda que es uno de los mejores en su posición y que jugando con Cruz Azul es uno de los mejores de la liga. ¿Cómo lo ven, Jauría? ¿Me faltó alguno? Creo que estos 10 futbolistas son los que van a regresar. Son 9 futbolistas. Seguramente Everardo López también ahí tendrá minutos. Más jugadores de Chivas como Hugo Camberos. Bueno, Hugo Camberos nunca estuvo. Everardo López sí estuvo probándose como en la central por izquierda. Creo que estos son los casos más particulares de jugadores que probaron la selección mexicana con Javier Aguirre y que van a estar regresando en algún momento con Rafael Márquez. Déjenme en los comentarios, díganme qué opinan. Eso fue Perro Fútbol.